El aire frío de octubre golpeó el rostro de Diego, mientras cargaba la última caja por las escaleras del edificio número 47 de la calle Esperanza. Sus músculos le dolían después de subir 5 pisos con todas sus pertenencias, pero finalmente había llegado a su nuevo hogar. El apartamento 5B sería su refugio durante los próximos 2 años de universidad, o al menos eso esperaba. El edificio era viejo, muy viejo. Los pasillos estaban iluminados por luces amarillentas que parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes en las paredes descascaradas. El papel tapiz había visto mejores días, con manchas de humedad que formaban patrones abstractos y perturbadores. Las escaleras de madera crujían bajo cada paso, como si el edificio mismo protestara por la intrusión. Diego tenía 22 años y había conseguido este apartamento gracias a su precio increíblemente bajo, demasiado bajo, según su madre, quien había insistido en que algo debía estar mal con el lugar. Pero él no podía permitirse ser exigente. Su beca universitaria apenas cubría los estudios, y trabajar medio tiempo en una cafetería no le daba mucho margen para lujos inmobiliarios. Mientras abría la puerta de su nuevo apartamento, sintió un extraño escalofrío. El lugar olía a cerrado y a algo más que no podía identificar, una mezcla de humedad, polvo y algo vagamente dulzón que le resultaba desagradable. Las ventanas estaban sucias, filtrando la luz del día de manera tenue y grisácea. «Bueno, Luna», murmuró dirigiéndose al transportador de mascotas que había dejado junto a la puerta. «Este será nuestro nuevo hogar». Un suave maullido respondió desde el interior del transportador. Diego sonrió y abrió la pequeña puerta, permitiendo que su gata emergiera lentamente. Luna era una hermosa gata negra de 3 años, con ojos verdes brillantes como esmeraldas. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz, y se movía con la gracia característica de su especie. Luna salió cautelosamente del transportador, olfateando el aire con desconfianza. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido del nuevo ambiente. Diego la observó mientras exploraba el pequeño apartamento, saltando sobre las cajas y examinando cada rincón con curiosidad felina. El apartamento constaba de una sala pequeña, una cocina aún más pequeña, un dormitorio que apenas cabía una cama individual y un baño que había visto días mejores. Pero era suyo, y eso era lo que importaba. Diego comenzó a desempacar, colocando sus libros universitarios en una estantería improvisada, colgando su ropa en el armario que olía a naftalina y organizando sus pocos muebles. Mientras trabajaba, notó que Luna se había acercado a la pared que compartía con el apartamento vecino. La gata se quedó inmóvil, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Después de unos segundos, retrocedió rápidamente y se escondió debajo del sofá. «¿Qué pasa, pequeña?». Diego se acercó a la pared y puso su oído contra ella. Por un momento, pensó escuchar algo del otro lado. ¿Música? ¿Voces? No podía estar seguro. Los edificios viejos tenían mala aislación acústica. Era normal escuchar a los vecinos. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. Diego terminó de acomodar sus cosas, ordenó comida china para cenar y se instaló en su nuevo hogar. Luna parecía haberse adaptado, excepto por su extraña aversión a la pared este del apartamento. Cada vez que se acercaba a esa área, se ponía nerviosa y se alejaba rápidamente. Mientras se preparaba para dormir en su primera noche, Diego sintió una extraña sensación de estar siendo observado. Revisó las ventanas y la puerta, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Luna se acurrucó junto a él en la cama, pero incluso en sueños parecía inquieta. Los sonidos del edificio viejo llenaban la noche, crujidos de madera, el gemido ocasional de las tuberías y el viento que silbaba a través de las ventanas mal selladas. Diego se dijo a sí mismo que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. Todos los lugares nuevos se sentían extraños al principio, pero mientras se hundía en el sueño, no pudo sacudirse la sensación de que había algo diferente en este lugar, algo que no podía identificar todavía, pero que hacía que cada fibra de su ser se mantuviera alerta, incluso en la inconsciencia del sueño. La mañana siguiente trajo consigo un sol débil que luchaba por atravesar las ventanas sucias del apartamento. Diego se despertó con el maullido insistente de Luna, quien se había posicionado junto a su tazón de comida vacío. Después de alimentarla y prepararse un café instantáneo,
decidió que era hora de explorar el edificio y conocer a sus nuevos vecinos. El pasillo del quinto piso estaba silencioso, iluminado por la misma luz amarillenta de la noche anterior. Había 4 apartamentos en cada piso, 5A, 5B, el suyo, 5C y 5D. Mientras caminaba hacia las escaleras, escuchó el sonido de una puerta abriéndose detrás de él. «Buenos días». La voz era profunda, áspera, como papel de lija contra madera. Diego se volvió para encontrarse con un hombre de aproximadamente 50 años parado en la puerta del apartamento 5A. Era de estatura mediana, pero había algo imponente en su presencia. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás con gomina, y sus ojos oscuros tenían una intensidad que resultaba incómoda. «Oh, hola», respondió Diego forzando una sonrisa. «Soy Diego. Me mudé ayer al 5B. Señor Mendoza», dijo el hombre, sin devolver la sonrisa. «Vivo en el 5A, así que eres el nuevo inquilino». Había algo en la forma en que dijo «nuevo inquilino» que hizo que Diego se sintiera como un intruso, pero trató de mantener la conversación amigable. «Sí, soy estudiante universitario. Espero no causar molestias con ruido o algo así». Los ojos del señor Mendoza se estrecharon ligeramente. «¿Vives solo?». La pregunta sonó extraña, demasiado personal para una primera conversación. Diego sintió una pizca de incomodidad. «Bueno, tengo una gata, Luna. Es muy tranquila». La expresión del señor Mendoza cambió instantáneamente. Sus ojos se iluminaron con un interés repentino y perturbador. Se inclinó ligeramente hacia adelante como si hubiera escuchado la noticia más fascinante del mundo. «¿Una gata? ¿De qué color?». «Negra. Es una gata negra muy hermosa». Diego se preguntó por qué estaba respondiendo. Algo en la intensidad de la mirada del hombre lo hacía sentir obligado a hablar. El señor Mendoza sonrió entonces, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir algo valioso. Interesante, muy interesante. Sus ojos se movieron hacia la puerta del apartamento de Diego, como si pudiera ver a través de ella. «Me encantan los gatos negros. Son especiales». Diego sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La forma en que el hombre había dicho «especiales» sonaba cargada de significado, como si supiera algo que Diego no sabía. «Bueno, tengo que irme a clases», dijo Diego, dando un paso hacia las escaleras. «Fue un placer conocerlo, señor Mendoza». «El placer fue mío», respondió el hombre sin apartar la mirada de la puerta del apartamento. «Estoy seguro de que nos veremos muy pronto». «Muy pronto». Diego bajó las escaleras con prisa, sintiendo los ojos del señor Mendoza quemándole la espalda. No se relajó hasta que salió del edificio y sintió el aire fresco en sus pulmones. Se dijo a sí mismo que estaba exagerando. El hombre era solo un vecino solitario, quizás un poco excéntrico, nada más. Pero durante todo el día, mientras asistía a clases y trataba de concentrarse en sus estudios, no pudo sacarse de la cabeza la intensidad de esa mirada. La forma en que los ojos del señor Mendoza se habían iluminado cuando mencionó a Luna, y especialmente esas últimas palabras. Muy pronto, cuando regresó al edificio esa tarde cargado de libros y tareas, sintió una extraña aprensión. El pasillo parecía más oscuro de lo habitual, y cada crujido del suelo de madera lo hacía sobresaltar. Mientras abría la puerta de su apartamento, tuvo la incómoda sensación de que alguien lo observaba desde las sombras. Luna lo recibió con maullidos de bienvenida, frotándose contra sus piernas. Diego la alzó y la acarició, sintiendo que su presencia lo calmaba. «¿Tuviste un buen día, pequeña?», murmuró contra su pelaje sedoso. Pero mientras la cargaba, notó algo extraño. Luna siguió mirando hacia la pared que compartían con el apartamento del señor Mendoza. Sus orejas estaban erguidas y su cuerpo tenso, como si pudiera sentir algo que él no podía percibir. Diego la dejó en el suelo y se acercó a la pared. Puso su oído contra ella, tratando de escuchar algo del otro lado. Por unos segundos, solo hubo silencio. Luego, muy débilmente creyó escuchar algo. «Footsteps», una voz murmurada. Retrocedió rápidamente cuando Luna maulló de manera aguda y corrió hacia el otro extremo del apartamento. Sus ojos verdes brillaban con lo que parecía miedo. Diego pasó el resto de la noche tratando de estudiar, pero su concentración estaba fragmentada. Cada ruido del edificio lo ponía en alerta, y la extraña reacción de Luna lo tenía preocupado. Cuando finalmente se fue a dormir,
Se aseguró de cerrar bien la puerta y revisar las ventanas. Pero incluso en la oscuridad de su habitación, con Luna acurrucada junto a él, no pudo sacudirse la sensación de que el encuentro con el señor Mendoza había sido solo el comienzo de algo que no podía nombrar todavía, pero que hacía que cada instinto de supervivencia en su cuerpo se mantuviera en alerta máxima. 3 días después del primer encuentro, Diego fue despertado por golpes insistentes en su puerta. Miró el reloj en su mesita de noche. Las 7 de la mañana. ¿Quién podría estar tocando tan temprano? Los golpes continuaron, metódicos y persistentes. Luna saltó de la cama y corrió hacia la sala, pero se detuvo a varios metros de la puerta con el pelaje erizado. Diego se puso una bata y se acercó cautelosamente a la puerta. ¿Quién es? Señor Mendoza, su vecino. Necesito hablar con usted. La voz sonaba más áspera de lo que Diego recordaba. Miró por la mirilla y vio la figura distorsionada del hombre parado en el pasillo. Algo en su postura sugería impaciencia, urgencia. Diego abrió la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Buenos días, señor Mendoza. Es muy temprano. Lamento molestarlo, pero tengo una propuesta que hacerle. Los ojos del hombre se movieron rápidamente detrás de Diego, buscando algo. Sobre su gata, Diego sintió que un frío familiar se extendía por su pecho. Sobre Luna, ¿qué pasa con ella? Quiero comprarla. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Diego parpadeó, seguro de haber escuchado mal. Perdón, su gata negra. Quiero comprarla. Le pago $1000, en efectivo, ahora mismo. Diego se quedó sin palabras. $1000 era más dinero del que había visto junto en meses, pero la sola idea de vender a Luna le resultaba absurda. Señor Mendoza, Luna no está en venta. Es mi compañera, no una mercancía. El hombre se inclinó más cerca de la puerta. Diego pudo oler su aliento, que tenía un aroma extraño y desagradable, como hierbas amargas. 2000 entonces. No, señor. No importa cuánto ofrezca, Luna no se vende. Los ojos del señor Mendoza se endurecieron. Todo tiene un precio, joven. Solo es cuestión de encontrar el número correcto. Para mí no lo tiene. Diego comenzó a cerrar la puerta, pero la voz del hombre lo detuvo. $5000. Diego se quedó inmóvil. $5000. Era suficiente dinero para pagar sus estudios durante un año completo. Podría dejar su trabajo de medio tiempo y concentrarse completamente en la universidad, pero miró hacia atrás, donde Luna se había escondido debajo de la mesa de la cocina, y sintió una oleada de protección. No, señor Mendoza, mi respuesta es definitiva. La expresión del hombre cambió. La máscara de cortesía se deslizó ligeramente, revelando algo frío y calculador debajo. Está cometiendo un error, muchacho. Esa gata. Necesito esa gata. La forma en que dijo necesito hizo que todos los vellos del cuerpo de Diego se erizaran. No era el tono de alguien que simplemente quería una mascota. Era la voz de alguien obsesionado. ¿Por qué necesita específicamente a Luna? Hay muchos gatos en los refugios de animales. El señor Mendoza sonrió, pero no llegó a sus ojos. Digamos que tengo requisitos muy específicos, y su gata los cumple perfectamente. Diego sintió que el miedo se apoderaba de él. Sin decir una palabra más, cerró la puerta y pasó todos los cerrojos. Escuchó al señor Mendoza permanecer del otro lado por varios minutos, tan silencioso que Diego comenzó a preguntarse si seguía ahí. Luego, finalmente, oyó pasos alejándose por el pasillo. Se acercó a Luna, quien seguía escondida debajo de la mesa. Cuando trató de acariciarla, la gata se alejó de él, con los ojos fijos en la puerta. Estaba claramente asustada, como si pudiera sentir el peligro que Diego apenas comenzaba a comprender. Durante el resto del día, Diego no pudo concentrarse en nada. En clases, su mente vagaba constantemente hacia la extraña conversación de la mañana. ¿Por qué el señor Mendoza estaba tan obsesionado con Luna específicamente? ¿Y qué había querido decir con requisitos específicos? Cuando regresó a su apartamento esa noche, encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro había una nota escrita a mano con una caligrafía extrañamente elaborada. Diego, he estado pensando en nuestra conversación de esta mañana. Creo que no fui claro sobre la importancia de mi oferta. $10,000. Es mi oferta final. Piénselo bien. Hay algunas cosas que no se pueden rechazar indefinidamente.
Atentamente, señor Mendoza. Las manos de Diego temblaron mientras leía la nota. $10,000. Una suma imposible de ignorar para un estudiante universitario con problemas económicos. Pero había algo en el tono de la nota que lo perturbaba más que la cantidad de dinero. La frase, «Hay algunas cosas que no se pueden rechazar indefinidamente», sonaba más como una amenaza que como una propuesta comercial. Esa noche, Diego durmió mal. Cada ruido del edificio lo despertaba y tuvo la persistente sensación de que alguien estaba caminando por el pasillo, deteniéndose frente a su puerta. Luna se mantuvo inquieta toda la noche, saltando al menor sonido y rehusándose a alejarse de su lado. Cuando finalmente amaneció, Diego tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre su vecino. Había algo profundamente perturbador en la obsesión del señor Mendoza con Luna, y tenía la sensación de que $10,000 no serían el final de esta historia. Los días siguientes trajeron una escalada en el comportamiento extraño que rodeaba el apartamento. Luna, que normalmente era una gata curiosa y aventurera, había desarrollado una aversión casi fóbica hacia la pared este del apartamento. Diego la observaba con creciente preocupación, mientras ella evitaba completamente esa área, llegando al extremo de dar grandes rodeos para no acercarse. La primera vez que realmente notó algo fuera de lo normal fue durante una noche de estudio. Diego estaba sentado en su mesa improvisada, tratando de concentrarse en un ensayo de literatura, cuando Luna saltó repentinamente de su regazo. La gata se dirigió hacia la pared compartida con el apartamento del señor Mendoza y se quedó completamente inmóvil, con las orejas erguidas y la cola esponjada. Diego levantó la vista de sus libros. «¿Qué pasa, Luna?» La gata no respondió a su voz. Algo inusual. Permaneció en esa posición tensa por varios minutos, como si estuviera escuchando algo que él no podía percibir. Luego, sin previo aviso, maulló de manera aguda y corrió hacia el dormitorio, escondiéndose debajo de la cama. Intrigado y ligeramente alarmado, Diego se acercó a la pared. Puso su oído contra la superficie fría y escuchó atentamente. Al principio no oyó nada, pero gradualmente comenzó a distinguir sonidos del otro lado. No eran los ruidos normales de un apartamento. No había televisión, música o conversación. En cambio, había un sonido rítmico y sordo, como si alguien estuviera golpeando algo contra el suelo de manera repetitiva. El sonido continuó durante aproximadamente 10 minutos. Luego se detuvo abruptamente. Diego esperó, pero no oyó nada más. Cuando regresó a su mesa de estudio, encontró a Luna asomando la cabeza desde debajo de la cama, sus ojos verdes brillando en la penumbra. La siguiente noche, el fenómeno se repitió. Esta vez, Diego estaba preparado. Grabó los sonidos en su teléfono, pensando que podría ser útil tener evidencia de lo que estaba ocurriendo. Al escuchar la grabación más tarde, se dio cuenta de que había algo hipnótico en el ritmo. No era aleatorio, seguía un patrón específico. 3 golpes, pausa, 7 golpes, pausa, 3 golpes nuevamente. Pero los sonidos nocturnos eran solo parte del problema. Durante el día, Diego comenzó a notar un olor peculiar que se filtraba desde el apartamento del señor Mendoza. Era una mezcla extraña de incienso, hierbas quemadas y algo más que no podía identificar. Algo orgánico y desagradable que le hacía arrugar la nariz cada vez que salía al pasillo. El olor se intensificaba por las noches, especialmente cuando comenzaban los extraños sonidos rítmicos. Diego había intentado buscar en internet qué podría causar ese aroma, pero no encontró nada definitivo. Las búsquedas sobre olores extraños de apartamentos solo le dieron consejos sobre plomería defectuosa y problemas de ventilación. Luna's behavior became increasingly erratic. Además de evitar la pared este, había comenzado a rechazar comer en su tazón habitual, que estaba ubicado cerca de esa área. Diego tuvo que mover sus platos de comida y agua al lado opuesto del apartamento. Incluso entonces, la gata comía nerviosamente, levantando la cabeza cada pocos segundos como si esperara algún tipo de amenaza. Una noche, mientras Diego trataba de dormir, fue despertado por un maullido prolongado y angustiado. Se levantó rápidamente y encontró a Luna parada en la sala, mirando fijamente hacia la pared. Su pelaje estaba completamente erizado y emitía un sonido gutural que Diego nunca le había escuchado antes. Era un sonido de miedo primitivo,
el tipo de vocalización que los gatos hacen cuando sienten peligro mortal. «Luna, ¿qué pasa?». Diego se acercó a ella lentamente, tratando de no asustarla más. Tan pronto como sus manos la tocaron, la gata se calmó parcialmente, pero sus ojos permanecieron fijos en la pared. Diego siguió su mirada y sintió un escalofrío. Por un momento, había jurado ver una sombra moviéndose bajo la rendija de luz que se filtraba desde el pasillo, pero cuando miró más atentamente, no había nada. Al día siguiente, Diego decidió investigar más activamente. Esperó hasta que estuviera seguro de que el señor Mendoza había salido del edificio. Luego se dirigió al pasillo y examinó el área alrededor de la puerta del apartamento 5A. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. Había marcas extrañas dibujadas en el suelo frente a la puerta del señor Mendoza. No eran grafitis normales, sino símbolos que parecían haber sido trazados con tiza o algún tipo de polvo blanco. Los diseños eran complejos, con líneas curvas y ángulos agudos que formaban patrones que Diego no reconocía. Parecían antiguos, rituales, como algo que podría encontrar en un libro de historia sobre culturas perdidas. Diego tomó fotos de los símbolos con su teléfono, luego regresó rápidamente a su apartamento. Pasó el resto del día investigando en internet, tratando de identificar los diseños. Lo que encontró lo llenó de una creciente sensación de inquietud. Los símbolos parecían estar relacionados con prácticas ocultistas. Aunque no pudo encontrar coincidencias exactas, muchos de los patrones eran similares a diseños utilizados en rituales de magia negra, específicamente aquellos relacionados con invocaciones y sacrificios. La palabra sacrificios resonó en su mente como una campana de alarma. Recordó la obsesión del señor Mendoza con Luna, su insistencia en que necesitaba específicamente una gata negra. Los gatos negros tenían una larga historia de asociación con prácticas ocultistas y rituales oscuros. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se quedó despierto escuchando, esperando los sonidos rítmicos del apartamento vecino. Cuando finalmente comenzaron, a las 2:17 a.m., según su reloj, se acercó a la pared con determinación renovada. Esta vez, puso no solo su oído, sino también su mano contra la superficie. Lo que sintió lo hizo retroceder inmediatamente. La pared estaba vibrando ligeramente, como si hubiera algo del otro lado que creara las vibraciones. Y por un momento aterrador, había sentido como si algo hubiera presionado contra su mano desde el otro lado de la pared, como si alguien estuviera copiando su movimiento desde el apartamento del señor Mendoza. Diego se alejó de la pared con el corazón palpitando violentamente. Luna apareció a su lado, frotándose contra sus piernas en un gesto de consuelo, pero sus ojos permanecían alertas y temerosos. Por primera vez desde que se había mudado al apartamento, Diego consideró seriamente la posibilidad de irse. Algo estaba terriblemente mal con el señor Mendoza, y Luna parecía estar en el centro de sus oscuros intereses. La pregunta que lo mantenía despierto no era si debía preocuparse, sino si ya era demasiado tarde para escapar. La semana siguiente trajo una intensificación perturbadora en los intentos del señor Mendoza de adquirir a Luna. Lo que había comenzado como ofertas monetarias se había transformado en algo mucho más insidioso y persistente. Diego comenzó a encontrar notas deslizadas bajo su puerta casi diariamente, cada una con ofertas más extravagantes y súplicas más desesperadas. La primera nota de esa semana lo esperaba cuando regresó de sus clases del lunes. «Estimado Diego, he reconsiderado mi oferta anterior, $15,000 por la gata. Sé que es una suma considerable para un estudiante. Piense en lo que podría hacer con ese dinero. Su educación, su futuro, todo podría ser más fácil. Solo necesito que comprenda que esto no es un capricho, es una necesidad absoluta. Por favor, considérelo seriamente». Diego arrugó la nota y la tiró a la basura, pero las palabras se quedaron con él. $15,000. Era una cantidad que cambiaría completamente su situación financiera. Por un momento, se permitió imaginar lo que sería no preocuparse por el dinero, poder concentrarse completamente en sus estudios sin el estrés constante de llegar a fin de mes. Pero luego miró a Luna, quien estaba acurrucada en el sofá, y se sintió avergonzado por siquiera haber considerado la oferta. No era solo una mascota, era su compañera, su familia.
y había algo profundamente perturbador en la desesperación del señor Mendoza que hacía que todas sus alarmas internas sonaran. El martes encontró otra nota, esta vez con un tono diferente. Diego, creo que no entiende la gravedad de mi situación. No es solo que quiera a su gata, la necesito. Hay circunstancias en mi vida que requieren específicamente de un felino de sus características. $25,000. Esta es una oferta que muy pocas personas rechazarían. Sea sensato. La palabra características se destacó para Diego. ¿Qué características específicas tenía Luna que la hacían tan especial para el señor Mendoza? Era una gata hermosa, sí, pero había miles de gatos negros en el mundo. ¿Por qué exactamente la suya? Diego decidió hacer un experimento. Esa noche, mientras estudiaba, dejó que Luna se acercara a la pared compartida como había estado haciendo. La observó cuidadosamente, notando que su comportamiento seguía un patrón específico. La gata se acercaba lentamente como si fuera atraída por algo, pero luego se alejaba rápidamente cuando llegaba a cierta distancia de la pared. Era como si hubiera una zona invisible de peligro que ella podía percibir, pero él no. El miércoles, la nota fue aún más directa. $30,000. Esta es mi oferta final en términos puramente monetarios. Después de esto, tendré que considerar otras alternativas. Espero que entienda que hay fuerzas en movimiento que están más allá de su control. La gata será mía, de una manera u otra. Sería mucho más fácil para todos si aceptara mi generosa compensación. Diego leyó la nota 3 veces, sintiendo que el miedo se apoderaba de él. La gata será mía de una manera u otra. Sonaba definitivamente como una amenaza, y la mención de otras alternativas lo llenó de una sensación de peligro inminente. Por primera vez, consideró seriamente contactar a la policía. Pero, ¿qué les diría? ¿Que su vecino quería comprar su gata? Técnicamente, el señor Mendoza no había hecho nada ilegal. Las notas, aunque inquietantes, podrían interpretarse como ofertas comerciales persistentes, pero no amenazas explícitas. El jueves no hubo nota, y Diego comenzó a relajarse ligeramente. Quizás el señor Mendoza había finalmente aceptado su negativa, pero esa tranquilidad se desvaneció cuando encontró algo mucho peor que una nota al regresar de clases. Habían deslizado una fotografía bajo su puerta, una fotografía de Luna. Diego se quedó inmóvil, con la imagen temblando en sus manos. Era una foto clara, bien enfocada, de Luna durmiendo en su sofá, pero lo que lo aterrorizó fue darse cuenta de que la foto había sido tomada desde dentro de su apartamento. El ángulo, la iluminación, todo indicaba que alguien había estado dentro de su hogar mientras él estaba fuera. Corrió hacia Luna, quien estaba exactamente donde aparecía en la fotografía. La alzó en sus brazos, sintiendo la necesidad desesperada de protegerla. Sus manos temblaron mientras revisaba todo el apartamento, buscando señales de entrada forzada. Las ventanas estaban cerradas. La puerta no mostraba signos de manipulación. Sin embargo, alguien había estado allí. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se quedó despierto con Luna en sus brazos, escuchando cada sonido del edificio. Había cambiado la cerradura esa misma tarde, comprando la más cara que pudo permitirse en la ferretería local. También había colocado una silla contra la puerta como precaución adicional. Alrededor de las 3 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo, pasos lentos, deliberados, que se detuvieron frente a su puerta. Diego contuvo la respiración, abrazando a Luna más fuerte. Los pasos permanecieron allí durante varios minutos que se sintieron como horas. Luego, lentamente, se alejaron. Al día siguiente, Diego encontró la nota más perturbadora hasta el momento. Diego, veo que has cambiado las cerraduras. Qué lástima. La fotografía era solo para demostrar que hay maneras de llegar hasta lo que necesito, sin importar los obstáculos que pongas en mi camino. $40,000. Pero mi paciencia se está agotando. Hay fechas importantes que se acercan y no puedo permitir más demoras. Tu gata tiene un destino que cumplir y tú puedes ser parte de la solución o parte del problema. Diego sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. $40,000 era una fortuna, pero la amenaza implícita en las palabras del señor Mendoza era imposible de ignorar. Un destino que cumplir sonaba ominoso, y la mención de fechas importantes
Sugería que había un cronograma específico para lo que quiera que el hombre estuviera planeando. Los días siguientes trajeron una sensación constante de estar siendo observado. Diego comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La cortina del apartamento del señor Mendoza, que se movía ligeramente cuando él salía del edificio. La sensación de ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Y lo más perturbador de todo, evidencia de que alguien había estado cerca de su puerta durante su ausencia. La primera vez que lo notó fue un viernes por la mañana. Diego había desarrollado el hábito de colocar un cabello casi invisible, pegado entre la puerta y el marco antes de salir. Era un truco que había visto en películas de espías, y aunque se sentía ridículo haciéndolo, quería saber si alguien había intentado entrar en su ausencia. Cuando regresó de clases, el cabello no estaba. Diego sintió que el pánico se apoderaba de él. Alguien había estado en su puerta, probablemente tratando de entrar. Revisó la cerradura nueva cuidadosamente, pero no había señales de manipulación. Quienquiera que hubiera estado allí era o muy hábil o se había limitado a examinar la entrada. Dentro del apartamento, Luna lo recibió con maullidos ansiosos. La gata parecía más nerviosa de lo habitual, manteniéndose cerca de él y evitando completamente el área cerca de la pared compartida. Diego se preguntó si ella había sentido la presencia del intruso, si de alguna manera había percibido el peligro incluso desde dentro del apartamento. Esa noche Diego decidió tomar medidas más drásticas. Utilizando una aplicación en su teléfono, configuró una cámara de vigilancia improvisada. Colocó el dispositivo en una posición donde pudiera capturar cualquier movimiento cerca de su puerta. Luego se fue a dormir con Luna acurrucada protegóivamente en sus brazos. A las 3:47 am, la aplicación lo despertó con una alerta de movimiento. Diego miró la pantalla de su teléfono con el corazón palpitando violentamente. En la imagen granulosa, podía ver una figura parada frente a su puerta. La calidad era demasiado pobre para distinguir detalles, pero el tamaño y la postura sugerían que era el señor Mendoza. La figura permaneció inmóvil durante casi 20 minutos. No tocó la puerta, no trató de forzar la entrada. Simplemente se quedó allí, como una sombra siniestra en el pasillo débilmente iluminado. Luego, tan silenciosamente como había llegado, se desvaneció de la vista de la cámara. Diego no durmió el resto de la noche. Se quedó despierto, escuchando cada sonido, esperando que la puerta se abriera de alguna manera, pero nada pasó. Solo el silencio opresivo del edificio viejo y la respiración suave de Luna contra su pecho. A la mañana siguiente encontró algo que lo llenó de terror. En el suelo frente a su puerta, había pequeñas marcas que parecían haber sido hechas con tiza. No eran los símbolos elaborados que había visto frente al apartamento del señor Mendoza, sino marcas más simples. Líneas cortas, puntos, pequeños círculos. Parecían ser algún tipo de sistema de notación, como si alguien estuviera llevando un registro de algo. Diego fotografió las marcas antes de limpiarlas, pero mientras lo hacía, no pudo sacudirse la sensación de que estaba siendo marcado como territorio, como si fuera una presa y alguien estuviera documentando sus patrones de comportamiento. Durante los días siguientes, las evidencias de vigilancia se multiplicaron. Diego comenzó a encontrar pequeños objetos movidos del lugar en el pasillo común. Una planta que había estado en un lado del corredor aparecía en el otro. Un periódico viejo que alguien había dejado en las escaleras se movía de escalón en escalón cada día. Eran cambios sutiles pero constantes, como si alguien quisiera que él supiera que estaba siendo observado. Lo más perturbador de todo fueron las huellas. Diego comenzó a notar marcas de zapatos en el suelo polvoriento frente a su puerta. No eran huellas frescas, sino impresiones parciales que se acumulaban día tras día. Alguien estaba pasando mucho tiempo parado exactamente en ese lugar. Una tarde, mientras regresaba de la biblioteca, Diego decidió confrontar la situación directamente. En lugar de subir inmediatamente a su apartamento, se quedó en el vestíbulo del edificio, observando discretamente desde detrás de una columna. Quería ver si podía confirmar sus sospechas sobre la vigilancia. No tuvo que esperar mucho. Después de aproximadamente una hora, vio al señor Mendoza emergir de las escaleras y dirigirse hacia la entrada del edificio. Pero en lugar de salir, el hombre se detuvo cerca de una ventana que daba vista a la calle. Se quedó allí, mirando hacia afuera, claramente esperando algo.
Diego comprendió con horror que el señor Mendoza estaba esperando a que él regresara. El hombre había estado monitoreando sus horarios, aprendiendo sus patrones de movimiento. Era una vigilancia sistemática y planificada. Cuando Diego finalmente subió a su apartamento, encontró una nueva nota. Esta vez, el tono había cambiado completamente. Diego, sé que has notado mi presencia. Bien, es importante que entiendas que no hay lugar donde puedas esconderte de mí en este edificio. Conozco tus horarios, tus rutinas, tus hábitos. Sé cuándo sales y cuándo regresas. Sé cuándo duermes y cuándo estás despierto. Y más importante, sé cuándo estás solo con la gata. Mi oferta sigue en pie, $50,000, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Tienes hasta el domingo para decidir. Después de eso, tomaré lo que necesito por otros medios. Diego leyó la nota varias veces, sintiendo que el miedo se transformaba en algo más sólido. Determinación. El señor Mendoza había cruzado una línea. Ya no se trataba solo de ofertas de compra. Era acoso, intimidación y amenazas claras. Esa noche, Diego tomó una decisión. No podía seguir siendo una víctima pasiva. Necesitaba información sobre su tormentador y necesitaba ayuda. Comenzó a elaborar un plan para protegerse a sí mismo y a Luna, y para descubrir exactamente qué quería el señor Mendoza con su gata. El domingo se acercaba rápidamente, y con él, la fecha límite que había establecido el señor Mendoza. Diego sabía que lo que pasara después de esa fecha cambiaría todo para siempre. Diego pasó el sábado en una misión de reconocimiento. Había decidido que necesitaba saber más sobre el señor Mendoza y sobre la historia del edificio. Si iba a proteger a Luna, necesitaba entender exactamente a qué se enfrentaba. Su primera parada fue el apartamento de la señora García, una mujer mayor que vivía en el segundo piso y que había visto varias veces recogiendo el correo. Ella tenía esa calidad de vecina veterana que sugería que conocía todos los chismes del edificio. Diego tocó suavemente su puerta, ensayando mentalmente lo que diría. Cuando la puerta se abrió, una mujer de aproximadamente 70 años con cabello gris perfectamente peinado lo miró con curiosidad. «Sí, joven». «Hola, señora García. Soy Diego. Vivo en el quinto piso, apartamento 5B. Me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas sobre el edificio». Los ojos de la mujer se iluminaron con interés. «Por supuesto, pasa. Rara vez tengo visitas jóvenes. ¿Te ofrezco un café?» El apartamento de la señora García era todo lo opuesto al suyo. Cálido, acogedor, lleno de fotografías familiares y plantas bien cuidadas. Diego se sentó en un sofá floreado mientras ella preparaba café, organizando mentalmente sus preguntas. «Señora García», comenzó cuando ella regresó con una bandeja. «¿Hace mucho que vive aquí?» «28 años», respondió con orgullo. «He visto muchos inquilinos ir y venir. ¿Te está gustando el quinto piso?» «Bueno, esa es precisamente la razón de mi visita. Tengo algunas preocupaciones sobre mi vecino, el señor Mendoza del 5A». La expresión de la señora García cambió inmediatamente. Su sonrisa se desvaneció y miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Ah», dijo en voz baja. «El señor Mendoza. ¿Hay algo que deba saber sobre él?» La señora García puso su taza de café en la mesa con manos ligeramente temblorosas. «Mira, joven, no me gusta hablar mal de la gente, pero ese hombre, hay algo que no está bien con él». «¿A qué se refiere?» «Ha vivido aquí durante unos 10 años. Al principio parecía normal, tranquilo, solitario, pero no problemático. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a ponerse extrañas». Diego se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de cosas?» «Bueno, para empezar, los gatos. Este edificio solía tener muchos gatos callejeros que los vecinos alimentaban. Gatos adorables que vivían en el sótano y en el patio trasero, pero después de que el señor Mendoza llegó, comenzaron a desaparecer». El corazón de Diego se aceleró. ¿Desaparecer? Uno por uno. Siempre los negros primero. Al principio pensamos que quizás habían encontrado mejores hogares o que se habían ido a otros territorios, pero era extraño. Los gatos no suelen abandonar un territorio donde tienen comida y refugio. ¿Todos eran negros? Los primeros sí. Luna, Sombra, Midnight, Ópalo, todos gatos negros hermosos. Luego comenzaron a desaparecer gatos de otros colores también, pero siempre empezaba con los negros. Diego sintió un escalofrío. ¿Alguien sospechó del señor Mendoza?
La señora García bajó aún más la voz. Hubo rumores. La señora Herrera del tercer piso juraba que había visto al señor Mendoza llevando una bolsa extraña al sótano una noche. Y el señor Petrov del cuarto piso dijo que había escuchado maullidos angustiados que venían del apartamento del señor Mendoza, pero que se detuvieron abruptamente. ¿Llamaron a la policía? ¿Qué íbamos a decirles? ¿Que sospechábamos de alguien porque los gatos callejeros habían desaparecido? No teníamos pruebas. Y el señor Mendoza, bueno, puede ser muy persuasivo cuando quiere. Cuando la señora Herrera trató de confrontarlo, él le explicó que estaba ayudando a los gatos encontrando hogares para ellos. Sonaba razonable, pero usted no le creyó. No, dijo firmemente. Hay algo en sus ojos, algo frío, y luego están los olores. ¿Los olores? Sales extrañas, incienso, a veces algo que huele como carne quemada. Viene de su apartamento, especialmente por las noches. Diego sintió que el estómago se le revolvía. ¿Ha visto alguna vez algo más? ¿Actividades extrañas? La señora García vaciló. Luego se levantó y cerró las cortinas de su ventana. Hay algo más, pero no sé si debería decírtelo. Podrías pensar que soy una vieja loca. Por favor, señora García, es importante. Bueno, suspiró. Una noche, hace unos 2 años, no podía dormir. Salí al balcón para tomar aire fresco y miré hacia el patio trasero. Había luz viniendo del sótano, lo cual era extraño porque se supone que nadie tiene acceso a esa área excepto el administrador. ¿Qué vio? Vi al señor Mendoza. Estaba dibujando cosas en el suelo del sótano. Círculos, líneas, símbolos extraños. Y había velas encendidas formando patrones. Parecía como... Se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Cómo qué? Como los rituales que salen en las películas de terror. Ya sabes, brujas y cosas así. Sé que suena ridículo, pero eso es lo que parecía. Diego no pensó que sonara ridículo en absoluto. Encajaba perfectamente con lo que había estado observando. ¿Vio algo más? No me quedé a mirar más. Me asusté y me fui adentro. Pero desde entonces, siempre he tenido cuidado de evitar al señor Mendoza. Hay algo malévolo en él. Diego pasó la siguiente hora haciendo más preguntas, obteniendo detalles sobre los otros inquilinos que habían tenido problemas con el señor Mendoza. La imagen que emergía era la de un hombre obsesionado con gatos negros, que posiblemente estaba involucrado en algún tipo de actividades ocultistas. Cuando finalmente se fue del apartamento de la señora García, tenía una lista de otros vecinos con quienes hablar. Su siguiente parada fue el señor Petrov en el cuarto piso, quien confirmó haber escuchado sonidos perturbadores del apartamento del señor Mendoza. Es como si hubiera animales en dolor, le dijo el señor Petrov, un hombre robusto con acento eslavo, pero los sonidos se detienen muy abruptamente. No es natural. La señora Herrera del tercer piso fue aún más directa. Ese hombre está loco, declaró sin rodeos. He vivido aquí 15 años y desde que él llegó, este lugar se ha vuelto oscuro. Hay energías malas que vienen de su apartamento. Para cuando Diego terminó su ronda de entrevistas, tenía un cuadro claro de la situación. El señor Mendoza tenía un historial de comportamiento extraño relacionado con gatos negros. Había evidencia de actividades ocultistas, y múltiples vecinos habían notado cosas perturbadoras a lo largo de los años. Pero lo más inquietante de todo era lo que la señora García le había dicho al final de su conversación. Ten mucho cuidado, joven, y cuida bien a tu gata. El señor Mendoza ha estado esperando mucho tiempo por la gata perfecta, y por la forma en que lo he visto mirando hacia tu piso últimamente, creo que la ha encontrado. Cuando Diego regresó a su apartamento esa noche, encontró a Luna escondida debajo de la cama, rehusándose a salir incluso cuando le ofreció su comida favorita. Era como si ella pudiera sentir que el peligro se acercaba, y mañana era domingo, el día límite del señor Mendoza. El domingo amaneció gris y frío, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Diego se despertó con una sensación de aprensión que se había intensificado durante la noche. Luna había dormido inquieta, despertándolo varias veces con maullidos suaves y movimientos nerviosos. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó cuando Diego abrió la puerta para recoger el periódico matutino. En lugar del periódico, encontró algo que hizo que su sangre se helara, un pequeño paquete envuelto en tela negra, atado con una cuerda roja. Diego miró el paquete durante varios minutos antes de decidirse a llevarlo adentro.
Sus manos temblaron mientras desataba la cuerda, revelando el contenido: un pequeño hueso que parecía ser de un animal, algunas hierbas secas que despedían un olor punzante y amargo, y una nota escrita en la misma caligrafía, elaborada del señor Mendoza. Diego, como no has respondido a mis ofertas generosas, debo asumir que has rechazado mi propuesta final. Esto me entristece profundamente, pero no me sorprende. Los jóvenes a menudo no comprenden la gravedad de las situaciones hasta que es demasiado tarde. El contenido de este paquete es una muestra de lo que sucede a aquellos que se interponen en mi camino. Te sugiero que reconsidere tu posición antes de que sea demasiado tarde para todos. Diego dejó caer la nota como si quemara. El hueso en el paquete era pequeño, del tamaño aproximado de los huesos de un gato. La implicación era clara y aterradora. Luna apareció en la sala, pero tan pronto como olfateó el paquete, retrocedió con un maullido agudo y corrió hacia el dormitorio. Diego envolvió rápidamente el contenido y lo tiró en una bolsa de basura, pero el olor a hierbas amargas persistió en el apartamento. Durante el resto de la mañana, Diego trató de mantenerse ocupado con tareas domésticas y estudios, pero no podía concentrarse. Cada ruido del pasillo lo ponía en alerta, y la constante ansiedad de Luna solo empeoraba su propio nerviosismo. Alrededor del mediodía, comenzó a notar que el olor característico del apartamento del señor Mendoza se había intensificado dramáticamente. Era el mismo aroma a incienso, hierbas quemadas y algo orgánico que había detectado antes, pero ahora era tan fuerte que podía olerlo incluso con la puerta cerrada. Pero lo que realmente lo alarmó fueron los sonidos que comenzaron esa tarde. No eran los golpes rítmicos habituales que había escuchado por las noches. Esto era diferente. Un murmullo constante y bajo, como si alguien estuviera recitando algo de manera continua. Las palabras eran indistinguibles, pero el tono era hipnótico y perturbador. Diego se acercó a la pared compartida y puso su oído contra ella. Los murmullos eran definitivamente palabras, pero en un idioma que no reconocía. Sonaba antiguo, ritual, como cantos que podría escuchar en una ceremonia religiosa oscura. Luna se había refugiado en el armario del dormitorio y se negaba a salir. Diego podía escuchar sus maullidos suaves y angustiados desde dentro del pequeño espacio. Cuando trató de sacarla, la gata se acurrucó en la esquina más alejada, con los ojos muy abiertos y el pelaje erizado. A las 3 de la tarde, Diego notó algo más perturbador. Al mirar por la ventana de su sala, que daba a la parte trasera del edificio, vio humo negro elevándose desde el sótano. No era humo de fuego normal, era denso, aceitoso, y tenía un color extraño que parecía absorber la luz. Diego bajó rápidamente al primer piso y encontró la puerta que llevaba al sótano. Estaba entreabierta, algo que nunca había visto antes. Se suponía que esa área estaba restringida a los residentes. A través de la abertura, podía ver un resplandor naranja titilante, como de velas o antorchas. Se acercó cautelosamente a la puerta y miró hacia abajo por las escaleras del sótano. Lo que vio confirmó sus peores temores. El sótano había sido transformado en algo que parecía salido de una pesadilla. Las paredes de concreto estaban cubiertas de símbolos similares a los que había visto en el pasillo, pero estos eran mucho más elaborados y extensos. Velas negras estaban colocadas en formaciones geométricas específicas, creando patrones de luz y sombra que parecían moverse por sí solos. En el centro del espacio, había un círculo grande dibujado en el suelo con lo que parecía ser pintura roja o algo peor. Dentro del círculo, había objetos que Diego no pudo identificar desde su posición, pero que claramente formaban parte de algún tipo de altar, y de pie en el centro de todo esto estaba el señor Mendoza. El hombre llevaba una túnica negra que Diego nunca había visto antes, y estaba de pie con los brazos extendidos, recitando en voz alta las mismas palabras extrañas que Diego había escuchado a través de la pared. Su voz tenía una calidad hipnótica que hizo que Diego se sintiera mareado solo por escucharla. Diego retrocedió lentamente de la puerta, tratando de no hacer ruido, pero mientras se alejaba, escuchó que la voz del señor Mendoza se elevaba, como si hubiera llegado a una parte crucial de lo que quiera que estuviera recitando. Corrió de regreso a su apartamento, con el corazón palpitando violentamente. Lo que había visto confirmaba todas sus sospechas más oscuras.
El señor Mendoza estaba involucrado en algún tipo de práctica ocultista y por alguna razón, Luna era esencial para sus planes. Esa noche, Diego apenas durmió. Los sonidos del sótano continuaron hasta muy tarde. Una combinación de cantos, el crepitar de fuego y ocasionalmente algo que sonaba como llantos animales distantes. Luna permaneció escondida en el armario, saliendo solo para comer y beber agua rápidamente antes de volver a su refugio. Alrededor de las 4 a.m., todo se quedó en silencio. Un silencio tan completo que era casi más perturbador que los sonidos extraños. Diego se levantó y miró por la ventana hacia el patio trasero. Ya no había humo, no había luces en el sótano, pero había algo más. En el jardín trasero del edificio, ahora podía ver claramente varios montículos pequeños de tierra que no había notado antes. Montículos del tamaño perfecto para hacer tumbas de animales pequeños. Diego comprendió con horror creciente que había estado viviendo encima de un cementerio de mascotas. Los gatos que habían desaparecido a lo largo de los años no habían encontrado nuevos hogares. Habían terminado enterrados en el patio trasero y probablemente habían sido parte de los rituales que el señor Mendoza realizaba en el sótano. Y ahora, Luna era la siguiente en la lista. El lunes por la mañana, Diego despertó con una sensación de urgencia que no podía ignorar. Durante la noche había tomado una decisión. No podía quedarse esperando a que el señor Mendoza actuara. Necesitaba salir del edificio con Luna antes de que fuera demasiado tarde. Mientras empacaba silenciosamente algunas pertenencias esenciales en una mochila, escuchó un golpe suave pero persistente en la puerta. Diego se quedó inmóvil, con Luna en sus brazos. Los golpes continuaron con un ritmo hipnótico. 3 toques, pausa, 7 toques, pausa, 3 toques. El mismo patrón que había estado escuchando a través de la pared durante semanas. Diego, vino la voz áspera del señor Mendoza desde el otro lado de la puerta. Sé que estás ahí. Podemos hacer esto fácil o difícil. La elección es tuya. Diego no respondió. Caminó silenciosamente hacia la ventana, evaluando la posibilidad de escapar por la escalera de incendios. Pero estaba en el 5.º piso, y llevaba a Luna, haciendo la huida extremadamente peligrosa. He sido muy paciente contigo, muchacho, continuó la voz, pero mi paciencia se ha agotado. Esta noche es la luna nueva, y es la noche perfecta para completar mi trabajo. La gata será mía, de una manera u otra. Los golpes se detuvieron, pero Diego sabía que el señor Mendoza no se había ido. Podía sentir su presencia al otro lado de la puerta, como una sombra fría y malévola. Luna comenzó a temblar en sus brazos, sus pequeñas garras clavándose en su camisa. «¿Sabes?», dijo el señor Mendoza después de un momento. «He estado practicando este arte durante muchos años. He perfeccionado mis técnicas con muchos gatos hermosos. Pero tu Luna, ella es especial. Su energía es exactamente lo que necesito para completar mi transformación». Diego sintió que la bilis subía por su garganta. ¿Transformación? ¿En qué se estaba tratando de transformar el señor Mendoza? Los gatos negros, continuó la voz monótona, son canales perfectos para la energía oscura. Sus almas pueden abrir puertas entre dimensiones, especialmente cuando son sacrificadas en el momento preciso, bajo las condiciones adecuadas. Diego no pudo contener más su horror. «¡Está usted loco!», gritó hacia la puerta. «Luna es solo una gata inocente». Una risa grave y perturbadora resonó desde el pasillo. «Inocente, sí. Esa es precisamente la razón por la que es tan valiosa. La inocencia amplifica el poder del ritual. Nunca le daré mi gata». «Oh, pero ya no es tu decisión, muchacho». La voz del señor Mendoza había adquirido un tono diferente, más profundo, como si viniera desde muy lejos. «Esta noche, cuando la luna esté en su punto más oscuro, tomaré lo que necesito. Tú puedes estar presente para presenciarlo o puedes estar ausente, pero la gata cumplirá su destino de todas formas». Los pasos se alejaron lentamente por el pasillo, pero antes de que desaparecieran completamente, Diego escuchó algo que heló su sangre. Era el sonido de otras puertas abriéndose y cerrándose, como si el señor Mendoza estuviera visitando a otros vecinos. Diego corrió hacia su teléfono y marcó el número de la policía con manos temblorosas. 911. «¿Cuál es su emergencia? Mi vecino está amenazando a mi mascota y a mí».
Está involucrado en actividades extrañas. Necesito ayuda. ¿Su vecino lo ha amenazado directamente a usted, señor? Diego se dio cuenta de que explicar la situación iba a ser casi imposible. Bueno, no exactamente, pero ha estado tratando de comprar mi gata por semanas y ahora dice que va a tomarla esta noche. Creo que está involucrado en algún tipo de culto. Hubo una pausa. Señor, ¿su vecino ha cometido algún crimen? ¿Ha entrado ilegalmente a su propiedad? No puedo probarlo, pero le recomiendo que documente cualquier interacción amenazante y que nos llame si su vecino comete algún acto ilegal. Mientras tanto, asegúrese de mantener su puerta cerrada y considere hablar con el administrador del edificio. La línea se cortó. Diego se quedó mirando el teléfono con desesperación. La policía no podía ayudarlo sin evidencia concreta de un crimen. Esa tarde, Diego intentó contactar al administrador del edificio, pero descubrió que el hombre había salido de la ciudad por una semana. Sus llamadas a familiares y amigos resultaron igual de infructuosas. Todos pensaron que estaba exagerando la situación o que el estrés universitario lo estaba afectando. Mientras el sol se ponía, Diego se dio cuenta de que estaba completamente solo para enfrentar lo que el señor Mendoza tenía planeado. Alrededor de las 9 de la noche, comenzaron los preparativos. Diego podía escuchar movimiento constante en el apartamento del señor Mendoza, muebles siendo arrastrados, objetos pesados cayendo al suelo, y el murmullo constante de esa voz extraña recitando en el idioma desconocido. Los olores se intensificaron hasta convertirse en algo casi sofocante. No era solo incienso ahora, había algo animal, algo putrefacto mezclado con hierbas quemadas que hacía que Diego sintiera náuseas. Luna había dejado de esconderse. En cambio, se había vuelto extrañamente activa, caminando en círculos por el apartamento y maullando de manera continua. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que Diego nunca había visto antes, como si ella pudiera percibir energías que él no podía detectar. A las 10, los sonidos del apartamento vecino se detuvieron abruptamente. Un silencio pesado y opresivo llenó el edificio. Era el tipo de silencio que precede a las tormentas, cargado de electricidad y tensión. Diego se quedó sentado en su sofá con Luna en su regazo, ambos esperando. No sabía qué esperar exactamente, pero sabía que algo iba a suceder. A las 11:47 p.m., escuchó pasos en el pasillo, pero no eran pasos normales. Sonaban como si múltiples personas caminaran en perfecta sincronización, creando un eco rítmico que parecía hacer vibrar las paredes del edificio. Diego se acercó cautelosamente a la mirilla y miró hacia el pasillo. Lo que vio le quitó el aliento. Había 4 personas paradas en el pasillo, todas vestidas con túnicas negras idénticas a la que había visto usar al señor Mendoza en el sótano. Sus capuchas estaban levantadas, ocultando sus rostros en sombras profundas. Se movían con una coordinación inquietante, como si fueran controlados por una sola mente. El señor Mendoza estaba entre ellos, pero ahora parecía diferente, más alto de alguna manera, más imponente. Cuando habló, su voz tenía una calidad que no era completamente humana. «Es hora», dijo simplemente. Las figuras se dispersaron por el edificio. Diego podía escuchar puertas siendo golpeadas en diferentes pisos, voces murmuradas, y lo que sonaba como otros residentes siendo convencidos, amenazados. No podía estar seguro. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, todos regresaron al 5º piso. Se reunieron frente a la puerta de Diego en una formación semicircular. «Diego», vino la voz del señor Mendoza, ahora resonando con un poder que hizo que las ventanas del apartamento vibraran ligeramente. «Sal ahora con la gata, y esto terminará rápidamente. Resistir solo prolongará lo inevitable». Diego abrazó a Luna más fuerte. «Nunca». «Muy bien». Lo que sucedió después desafió toda explicación racional. Diego escuchó un sonido como metal siendo torcido, y cuando miró hacia la puerta, vio que los cerrojos comenzaban a moverse por sí solos. Uno por uno, se deslizaron hacia atrás con un clic metálico audible. Diego corrió hacia la puerta y trató de mantener los cerrojos en su lugar, pero era como luchar contra una fuerza invisible que era mucho más fuerte que él. En cuestión de segundos, todos los cerrojos se habían abierto. La puerta se abrió lentamente, revelando al señor Mendoza y sus acompañantes. En la luz del pasillo, Diego pudo ver que las otras figuras no eran completamente humanas.
Sus rostros, cuando se vislumbraban bajo las capuchas, tenían una calidad cadavérica, con ojos que brillaban con una luz que no era de este mundo. «Entrega la gata», dijo el señor Mendoza, extendiendo sus manos. Diego notó que sus dedos ahora terminaban en lo que parecían ser garras. «¿Qué son ustedes?». Diego retrocedió hacia el centro de su apartamento, todavía cargando a Luna. «Somos lo que queda», respondió una de las otras figuras con una voz que sonaba como hojas secas rozando contra piedra. «Lo que queda después de la transformación. Los gatos son la clave», añadió otra voz. «Sus espíritus abren el camino hacia la verdadera existencia». Diego comprendió con horror que estaba viendo a personas que habían pasado por el mismo ritual que el señor Mendoza tenía planeado para Luna. Habían sacrificado sus propias mascotas y, de alguna manera, se habían transformado en estas cosas que ya no eran completamente humanas. «Tu gata será la última que necesitamos», dijo el señor Mendoza, acercándose lentamente. «Con su sacrificio, completaremos nuestro círculo. 12 almas felinas para abrir la puerta final». ¿La puerta hacia qué? Hacia la dimensión donde el poder verdadero reside, donde podemos existir sin las limitaciones de la carne mortal. Las figuras comenzaron a avanzar hacia Diego, moviéndose con esa coordinación perturbadora. Él retrocedió hacia la ventana sabiendo que no tenía más opciones. En ese momento, Luna hizo algo extraordinario. Saltó de los brazos de Diego y se plantó firmemente entre él y las figuras amenazantes. Su pequeño cuerpo se arqueó, su pelaje se erizó y emitió un sonido que Diego nunca había escuchado de ningún gato, un rugido profundo y resonante que parecía venir de un animal mucho más grande. Las figuras se detuvieron inmediatamente. Por primera vez el señor Mendoza parecía incierto. «Interesante», murmuró. «La gata tiene más poder del que esperábamos». Luna continuó rugiendo, y Diego se dio cuenta de que su rugido estaba creando vibraciones en el aire que podía ver como ondas distorsionando la luz. Las velas que las figuras llevaban comenzaron a parpadear violentamente. «No importa», dijo finalmente el señor Mendoza. «Su poder solo la hace más valiosa para nuestros propósitos». Se abalanzó hacia Luna, pero algo inesperado sucedió. Tan pronto como sus manos tocaron a la gata, una luz brillante y blanca explodió desde el cuerpo de Luna, llenando completamente el apartamento. Diego cerró los ojos, cegado por la intensidad. Cuando la luz se desvaneció y pudo ver nuevamente, todas las figuras habían desaparecido. Solo quedaba el señor Mendoza, pero ahora parecía menor, más humano, confundido. ¿Qué pasó? El señor Mendoza miraba alrededor del apartamento con los ojos de alguien que acababa de despertar de un sueño profundo. «¿Dónde estoy?». Luna se había calmado y ahora se acercaba cautelosamente al hombre que había sido su tormentador. Para sorpresa de Diego, comenzó a frotarse contra las piernas del señor Mendoza, ronroneando suavemente. Epílogo. La verdad revelada. 3 días después, Diego estaba sentado en la oficina de la policía, tratando de explicar lo inexplicable a un detective escéptico, pero paciente. El señor Mendoza estaba en el hospital, siendo evaluado por psiquiatras que no podían encontrar nada médicamente malo con él, excepto por una pérdida completa de memoria de los últimos 10 años. «Lo que creo que pasó», le explicó Diego al detective, «es que mi vecino fue poseído o controlado por algo, y cuando Luna lo tocó, esa influencia se rompió». El detective asintió políticamente, pero Diego podía ver que no creía ni una palabra. La investigación del sótano del edificio había revelado evidencia de actividades perturbadoras, pero nada que pudiera procesarse legalmente. Los símbolos fueron categorizados como grafiti religioso y los pequeños huesos encontrados fueron identificados como restos de animales, pero no había evidencia de crueldad animal que pudiera probarse en una corte. El señor Mendoza, después de su recuperación, resultó ser un hombre completamente diferente. Sin memoria de sus obsesiones anteriores, era gentil, confundido y genuinamente horrorizado cuando le contaron lo que había estado haciendo. No recordaba nada sobre rituales, gatos negros o transformaciones dimensionales. Diego decidió quedarse en el apartamento. El señor Mendoza había sido transferido a una instalación de cuidado a largo plazo, y el ambiente del edificio
había mejorado dramáticamente. Los otros vecinos reportaron que se sentían más seguros, que dormían mejor, y que una extraña opresión que no habían notado conscientemente había desaparecido. Luna también había cambiado. Seguía siendo la misma gata amorosa de siempre, pero ahora tenía una presencia diferente. Los otros animales del edificio parecían respetarla, y Diego había notado que tenía una forma de calmar a las personas estresadas simplemente estando cerca de ellas. Una noche, mientras Diego estudiaba y Luna dormía en su regazo, reflexionó sobre lo que había aprendido. Había fuerzas en el mundo que estaban más allá de la comprensión normal, fuerzas que podían influir y corromper a las personas, pero también había otras fuerzas, fuerzas de protección y purificación, que a veces se manifestaban en las formas más inesperadas. Miró hacia abajo a Luna, cuyo pelaje negro brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara. No sabía exactamente qué era lo que la hacía especial, pero ya no importaba. Lo que importaba era que habían sobrevivido juntos a algo que había estado más allá de la pesadilla. Y en las noches silenciosas que siguieron, cuando Diego escuchaba los sonidos normales de un edificio viejo asentándose, ya no sentía miedo. Tenía a Luna, y Luna tenía algo dentro de ella que mantenía alejada la oscuridad. La oferta del vecino para el gato había terminado, pero había revelado algo mucho más importante, que incluso en los lugares más oscuros, la luz podía encontrar una manera de brillar.